Queridos amigos, bienvenidos a su programa donde Dios llora. Nicaragua es un país conocido por su pobreza, por los daños de los huracanes y por sus violentos procesos políticos. Esto contrasta con su rica cultura, sus coloridos paisajes y su gente campesina que desea llevar una vida digna con el fruto de su trabajo. Para algunos, Nicaragua parece tan solo el destino obligado de ayuda internacional, con graves problemas sociales y políticos y una ola migratoria preocupante. Sin embargo, para otros, es un lugar donde realizar una vocación de servicio. Este es el caso de muchos misioneros católicos. Tenemos hoy con nosotros a Monseñor David Chihuec, capuchino misionero y obispo de Ciuna, en la zona noreste de Nicaragua. Monseñor, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Mucho gusto estar con ustedes también. Monseñor, esto nos lo tiene que explicar un poquito, porque usted tiene un apellido polaco, pero usted es de Estados Unidos y está viviendo en Nicaragua. Bueno, entonces es que mis abuelos eran del sur de Polonia. Emigraron ahí cerca de Chicago porque buscaban trabajadores para la industria. Entonces ahí se casaron, nacieron mis papás y entonces nací yo. Y entonces entré en la orden capuchina y me encantó esa idea de ser misionero. Entonces, cuando estaba terminando mis estudios, me hizo voluntario para las misiones. Y me dijeron, bueno, te necesitamos en la costa atlántica de Nicaragua. Y yo llegué en 75 y ahí estoy todavía. Esa zona es una zona muy especial del país de Nicaragua, un país de habla hispánica, un país que fue conquistado por los españoles en la época de la colonia. Pero esa zona de Nicaragua es muy especial. Cuéntenos por qué. Sí, porque es una zona bastante selvática y entonces los ingleses hacían trueque con los indígenas allá. Entonces los indígenas le dieron a los ingleses comida y botes. Y los ingleses que necesitaban eso pagaban con armas de fuego. Entonces dicen en inglés musket. Entonces ya los indígenas tuvieron el nombre mosquito por los musket. Y entonces ya eran como los imperialistas de allá, conquistando desde parte de Honduras hasta Bocas de Toro en Panamá. Entonces ahí están en esta zona y al final del siglo XIX fue tomado como parte de Nicaragua, esa parte de Nicaragua, la costa atlántica, esa mitad de Nicaragua. Hasta 1800 y mucho era una zona independiente. Exacto, no era parte de Nicaragua. ¿Y el idioma entonces era muy autóctono también? Sí, entonces ya tiene su propio idioma, pero también hay una gente de habla inglés, ¿verdad? Como uno tiene esa zona por el lado del Caribe, como Jamaica, Belice, entonces hay también gente de habla inglés, ¿verdad? Tipo caribeña. Y también hay unos de un grupo de indígenas Mayagna también. Entonces, y un pequeño grupo Ramaquí. Entonces, es una mezcolanza y también ha habido una gran migración de la gente mestiza ya después de que ya se tomó como Nicaragua, entonces gente buscando tierras, entonces botando las montañas, el bosque, entonces para sembrar y tener pasto para ganado. Uh-huh. Y su diócesis, la diócesis de Ciuna, es una diócesis también muy, muy reciente. ¿Cuándo fue fundada? No, entonces, en 1913 se dividió Nicaragua en una arquidiócesis, 2 diócesis y un vicariato apostólico. Entonces, esta parte que fue conquistado 60,000 kilómetros cuadrados ha sido el vicariato apostólico de Bluefields. Y hace 2 años se dividió en 2. La diócesis de Bluefields y también la diócesis de Ciuna. Porque cuando hace 100 años había como 50,000 personas allá. Ahora más de 1 millón en esta zona de la costa atlántica. Uh-huh. ¿En el 2017 fue? En el 2017, el 30 de noviembre. Usted estaba de obispo auxiliar durante muchos años, o sea que conocía ya la situación muy bien. De misionero primero, me imagino. Sí, entonces ya llegué en 75 y entonces en 2002 fui ordenado obispo auxiliar de Bluefields.
Entonces ya tenía como 15 años de ser obispo auxiliar y ahora soy ordinario de la diócesis de Nueva Diócesis de Ciuna. ¿Qué proporción de población indígena cree usted que debe tener en la diócesis? Bueno, una minoría, ¿verdad? Yo saco la cuenta que ahorita tenemos como 819 capillas en la diócesis de como 40,000 kilómetros cuadrados. Y entonces de esos 800 capillas, entonces 100 son los que tienen su celebración en mezquito. O sea que es una parte más pequeña, ¿verdad? Pero importante. Y no solamente hay mezquitos en nuestra diócesis, sino también al otro lado de la frontera con Honduras. Entonces hay por lo menos unos 100 capillas allá de mezquitos y también como 25 en Jinotega, más río arriba, en otra diócesis en Nicaragua. Estamos hablando de la misión, La ¿no? misión, sí. Usted sabe también la importancia que está dando el Papa Francisco a la misión. Sí. La labor en la misión en su diócesis, estábamos hablando de que es una zona selvática de bastante difícil acceso. ¿Cómo es la vida de un misionero allí? Bueno, uno sabe, en esa zona tenemos solo 22 sacerdotes trabajando dentro de ese territorio. Y entonces tenemos 13 parroquias y también 2 cuasi parroquias o parroquias en formación. Entonces una cosa es, uno tiene que visitar las comunidades. Entonces, y puede ser en carretera como de piedra, o a veces montado a caballo, mula, o a veces por río. Y la mayor parte de esas comunidades tienen visita del sacerdote 2 veces al año. Pero también otra cosa es dar cursos, formación. Por ejemplo, tenemos delegados de la palabra que celebran la palabra los domingos, ¿verdad? Las comunidades son como pastores allá, ¿verdad? O párrocos. Y también ministros extraordinarios de la comunión, catequistas de los distintos sacramentos, de infancia misionera, pastoral juvenil y pastoral familiar. Entonces, parte del trabajo no es solamente visitar las comunidades, sino también formar los líderes. Los líderes de la comunidad. Líderes de la comunidad. Porque los laicos en su diócesis son muy importantes por la falta de escasez de clero y de religiosas, me imagino. Sí, y entonces hace 51 años, entonces en 1968, tuvimos la primera asamblea para los delegados de la palabra. Entonces esto ha sido tiene una trayectoria larga. Y entonces no solamente tenemos sacerdotes trabajando en eso, sino dependemos mucho de religiosas, porque tenemos un buen número de religiosas que trabajan tiempo completo en la pastoral y son como brazo derecho del sacerdote también. Usted lleva desde el año 75, creo, ¿no?, en Nicaragua. Cuéntenos quizá cuál fue la experiencia más misionera que ha tenido en todo ese tiempo. Una de ellas, me imagino que habrán sido muchas. Sí. Bueno, una cosa, como podemos decir, bautismo de fuego. Cuando yo vine, entonces me mandaron a una parte, a Ciuna, y en ese tiempo teníamos que venir por avión. Y entonces, y para llegar a un lado de la parroquia a otro, era 4 días de camino montado. ¿A caballo o a mula? A caballo o mula, ¿verdad? Hasta tenía callo en las nalgas, ¿verdad? De andar así. Pero viene de los Estados Unidos, donde uno viene con esta idea, bueno, uno es inocente hasta que uno le prueban, ¿cómo se llama?, culpable. Y también que las autoridades están para proteger a la gente. Y en ese tiempo, en 75, los sandinistas estaban en esa parte de la montaña. Y entonces vino la guardia de Somoza y entonces estaban haciendo desaparecer a la gente. Y entonces yo vine con ideas de convertir al mundo y entonces me encuentro con una comunidad y de repente no están los delegados, no está gente. Y después de 4 años de teología, ni hablamos de eso. Y era la realidad que encontramos. Entonces iba pasando los informes a
al obispo y yo tenía una lista de más de 200 personas desaparecidas por la guardia. Entonces, después de 2 años allá, el obispo dijo, bueno, vamos a cambiar a Padre David a otra parte antes de que su nombre aparezca entre los desaparecidos. Entonces, esa fue una de las experiencias más, ¿cómo se llama? Abrir de los ojos, ¿verdad? O impactantes de esa mi experiencia allá. Haber llegado justo en un momento muy crítico para el Sí. país, ¿no? Ujú. Que ahora, el año 2018 también fue muy crítico para el país, no tanto, claro, obviamente, pero de todas maneras una situación también muy tensa, pero su diócesis está muy también, por su situación geográfica, bastante al margen de todos esos conflictos, o también afecta la crisis sociopolítica a su diócesis. Bueno, no hemos tenido, ¿cómo se llama?, enfrentamientos, pero también lo que pasa en una parte del país afecta a otra, ¿verdad? Especialmente la parte económica y también al nivel nacional, ¿verdad? Pero entonces buscamos como iglesia saber que Jesús vino para que todos seamos uno alrededor de Jesucristo. Y entonces que de parte de la iglesia que demos esperanza a la gente. Y entonces que también podemos también saber perdonar y entonces ver al hermano y no tanto para uno como del partido contrario mío, ¿verdad? Entonces yo me sentí bien. Una vez estaba en una parroquia y entonces tuvimos Viernes Santo, celebración de las 7 palabras. Y uno que dio era el alcalde, que era del Partido Liberal. Y otro era una diputada que dio otra palabra, que era del Frente Sandinista. Entonces pueden estar celebrando juntos por Dios. Entonces yo creo que eso es lo que queremos, que el Señor nos une a nosotros, entonces alrededor de Cristo, y entonces su mensaje de salvación. Ya lleva casi 40 años en la diócesis, Sí. Y el mundo ha cambiado mucho, me imagino que la diócesis también ha cambiado mucho. Sí. ¿Ha visto usted que los retos o las dificultades o las prioridades de la diócesis han cambiado o siguen siendo las mismas a pesar de que el mundo ha cambiado? Unas cosas han cambiado y otras no. Una cosa que tenemos es, cuando yo vine, entonces éramos prácticamente todos misioneros extranjeros norteamericanos. Ahora soy el último. Entonces el futuro es con el clero nativo, el clero joven. Entonces ese es como un ajuste, ¿verdad? Tenemos que siempre depender de los laicos, ¿verdad? Entonces formación de laicos. Pero yo digo, como ahora somos diócesis, una diócesis es una iglesia más madura. Y entonces ya estamos en proceso. Entonces quiere decir económicamente seamos autosostenibles y también con clero. Entonces es importante para nosotros que la gente desde su pobreza ayude para el sostenimiento de la iglesia y que seamos austeros también. Y la otra parte es que la promoción vocacional. Entonces también da esperanza que también podamos mantener nuestras parroquias y un día también, como recibimos ayuda clero de afuera, podamos mandar clero para otras partes en misión. Hablaba un poquito de la pobreza de la zona. Es una zona la gente es muy sencilla, me imagino, ¿no? Viven del mar, viven del café. ¿De qué vive la población? Bueno, en la mayor parte vive de la agricultura. En unas partes por carreteras, entonces más cerca del Pacífico, entonces hay ganaderos y entonces hasta tienen su propio vehículo, ¿verdad? Otros más adentro, entonces son gente que tiene tal vez su caballo, su mula y unas vacas, ¿verdad? Y la zona indígena es más de autosostenimiento, ¿verdad? Entonces, o sea que trabajan por lo que necesitan, tienen tierras comunales y entonces, por ejemplo, uno en una colecta dominical en una de esas parroquias de indígenas puede ser como 5 o 6 euros.
pero buena gente, ¿verdad? Pero otra cultura, y entonces como hay esta idea de ayuda mutua, ¿verdad? Entonces, no ahorrar, sino también este espíritu de comunidad. Uh-huh. Hemos dicho que pasó a ser parte de Nicaragua a finales del siglo XVIII. La Iglesia Católica también llegó relativamente tarde, ¿no?, en comparación con otras partes de Latinoamérica. Creo que hasta 1920 no había casi presencia católica. Sí, los primeros que vinieron con el mensaje del Evangelio era de la Iglesia Morava, esa iglesia fundada por Juan Hus antes de Martín Lutero. Los husitas, que los husitas, sí. Entonces ellos llegaron en 1849. Entonces desde Bluefields, entonces iban al norte, subiendo los ríos. Entonces evangelizando especialmente en los mezquitos y también la población criol. Nosotros, los católicos, llegamos en 1915, o sea, en diciembre de 1913, entonces se erigió el vicariato de Bluefields y se dio a la provincia catalana de los capuchinos. Entonces ya llegaron los primeros misioneros catalanes, pero entonces después, por la Guerra Civil de España, entonces no era posible que mantuviera esa misión. Entonces pasó a una provincia norteamericana. Entonces hemos ido allá y es como yo llegué allá. Cuando yo llegué, entonces éramos como 30 misioneros allá en la zona. Y entonces miramos esa situación por la geografía, por dificultad de trabajo. Entonces necesitamos depender mucho de los laicos. Entonces, gracias a Dios, entonces ha habido héroes, ¿verdad?, entre los laicos y hasta unos mártires entre los mismos delegados de la palabra. ¿En la época de la guerra sandinista o...? Reciente, durante la guerra, por ejemplo, había uno, Regino Blanco, fue capturado por uno de los ejércitos y el comandante dijo: Regino, aquí hay un cuchillo, entonces mata a este preso. Y entonces Regino dijo: yo no mato a nadie, mátame a mí primero. Y lo mataron y botaron su cuerpo en el río. Y otro es Lázaro López. Entonces ese más reciente, había unos, parece que con sus tragos montados y querían violar a una muchacha. Y él se plantó y defendió a la muchacha. Y entonces ellos vinieron después a la casa de él, lo sacaron y lo mataron a machetazos. Un delegado que era padre de familia. Y eso fue hace como 6, 7 años. Entonces, o sea que, entonces tenemos, esos son yo creo que 2 mártires que tenemos nada más en esta zona de la diócesis de Ciuna, y yo creo que muestra la presencia, el amor de Dios, es como indicador del amor que muchos laicos han mostrado en este caminar. Uh-huh. Muy impresionante. Sí. Me imagino que también hemos dicho que hay población indígena y criolla y venida de fuera. Creo que también tiene población afrodescendiente. Sí, pero son una minoría muy pequeño y entonces, por ejemplo, en Bluefields, entonces hay una población más grande de afrodescendientes, y entonces allá en Puerto Cabezas hay unos, pero más son de la iglesia anglicana o de la iglesia morava, ¿verdad? No tenemos misa en inglés. Ajá. Pues eso es lo que quería decir, que también tendrán, me imagino, una proporción alta de iglesia evangélica o protestante. ¿Cómo son el nivel de católicos y otras religiones cristianas? Tenemos muchos de los distintas iglesias pentecostales. Y entonces, Asamblea de Dios, Iglesia de Dios, y entonces otros que han salido de esas iglesias. Y entonces es un reto para nosotros, ¿verdad? Porque muchas veces son agresivos, entonces con idea de conquistar. Y también tenemos migración del campo a las ciudades. Y entonces estar presente con los mismos católicos. Por ejemplo, nosotros en muchas parroquias tenemos lo que decimos cruzada de evangelización.
Entonces en la Cuaresma, entonces los grupos de católicos van visitando casa por casa los hogares, y entonces buscando los católicos más fríos a invitarles, ¿verdad? Saber que sepan que son importantes. Es de una manera, y también en unas partes tenemos radios católicas también. Ajá. La importancia de los medios de comunicación también creo que es una cosa importante en una diócesis tan difícil de localizar como está diciendo, aunque las cosas han mejorado desde que usted llegó, Sí. todavía sigue siendo a veces difícil o se tarda en alcanzar ciertas comunidades, me imagino, Sí, ¿no? sí. Por ejemplo, ir de Ciuna hasta una comunidad en el río Coco, ¿verdad? Más lejana, son 3 días de camino. O sea, uno tiene que ir por carretera hasta una parte, entonces 2 días río arriba, y uno tiene que pasar por unos raudales, o sea, que salir del bote y caminar por las rocas, ¿verdad? Para llegar a la comunidad. Pero entonces, esta es parte de la misión, ¿verdad? Entonces, y la gente es buena, entonces no, en general, muy buena gente, entonces yo no tengo queja de esto, ¿verdad? Hemos dicho que la migración es un grave problema también para toda Nicaragua. Mucha gente que está emigrando, intentando sobre todo ir al norte, la parte norte del continente. ¿También en su zona se ve afectada por la migración, por la emigración, me refiero? Sí, unas personas han emigrado, ¿verdad? Se sentían amenazados, ¿verdad? Y entonces han salido, pero yo creo que mínimo, ¿verdad? Más bien tenemos partes como tierras, zonas protegidas y tierras indígenas donde gente de otras partes de Nicaragua está entrando, cortando los árboles y haciendo fincas, ¿verdad? Entonces tenemos más... El problema de explotación ilícita Sí. de zonas que en realidad son reservas naturales, Sí, me imagino. sí. O sea que ustedes, por ejemplo, todo lo que tiene que ver también con el cambio climático y ¿le afecta también? Sí, entonces hay unas partes, por ejemplo, el río Coco, que es el río más grande de Centroamérica, pasa por Nicaragua, la frontera entre Honduras y Nicaragua, y se mira cómo se está secando, ¿verdad? O hay un señor que me dijo, hay un río principal cerca de Ciuna. Entonces un señor me dijo, bueno, cuando yo era chavalo, entonces, o joven, ¿verdad? Entonces en el verano, tiempo seco, el río llegaba hasta el pecho, ya hasta las rodillas. Entonces, o sea que por el despale, entonces se mira que se va secando las fuentes de agua, ¿verdad? Y entonces es una cosa que yo creo que no es obra de Dios, sino obra de hombre, y podemos o necesitamos cambiar eso para las futuras generaciones. Uh-huh. Y nos está acabando el tiempo, monseñor, pero quería que nos contara también cuál ha sido su alegría más grande en todos estos años de misión, mirando atrás. Ajá. ¿Cómo resumiría o cuáles serían quizá lo que dijera, esto me ha traído muchas alegrías? Bueno, una cosa es ordenación de nuevos sacerdotes que son de allá. Esa es una de las cosas que me da alegría, y también me ha tocado a veces confesar gente que de veras ha sido una experiencia de conversión. Entonces eso me da alegría, ¿verdad? Entonces ser instrumento del Señor, entonces para que esta gente de veras como en buena relación con el Señor, se siente el amor y el perdón del Señor. Entonces esas son 2 alegrías que yo siento que me siento satisfecho con esto. Uh-huh. Monseñor, hemos estado viendo durante toda la entrevista, nuestros espectadores han estado viendo imágenes de su diócesis, Ajá, de un documental que se hizo hace tiempo, sí. El Buen Pastor. La situación, por supuesto, este documental ya hace un par de años, pero quería que nos contara al final también sus preocupaciones más grandes. ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudarle en su labor en su diócesis? Bueno, yo creo que primera cosa es orar, ¿verdad? Entonces, porque digo yo, la oración vale más que el oro, ¿verdad? Y también como
estamos en esto de la formación de nuestros líderes laicos, formación de seminaristas. Entonces, estos son unas cosas. Y también miramos cómo necesitamos más parroquias. Entonces, o sea que en un lugar de 800 capillas y podemos decir 15 parroquias, entonces necesitamos más parroquias allá. Entonces quiere decir infraestructura para que la iglesia esté más cerca de la gente, que podemos construir la iglesia no tanto de piedras de cemento, sino de piedras vivas la gente. Entonces tener una unidad entre distintas etnias, distintas edades, distintas preferencias políticas, entonces alrededor del Señor, ¿verdad? Uh-huh. Monseñor, como se nos acaba el tiempo, le quería pedir que al final usted habla mezquito, creo. Sí. Si nos podría dar la bendición o rezar una pequeña oración en mezquito para nosotros y todos nuestros espectadores. Ok, bueno. Dawan aiso huli kira tenki mai wisna naha minikara yang nani Nicaragua koska storka aisi kapri an uplawala kupia yamne briba helpa yang nanira munisa dupale wetenanira bless munma an yang nani sim bako yang nani sot man lupiam Jesus Christ kao pain ay nina blikam na hamakabis na Jesus Christ nina. Amén. Amén. Ahora nos tiene que decir brevemente qué ha dicho, porque no hemos entendido más que Jesucristo y amén. Okay. No, yo he pedido al Señor, primero dar gracias al Señor por esta oportunidad de hablar y entonces pedir la bendición para todos los que escuchan, todos los bienhechores de Kirkenot. Muchas gracias, Monseñor, por haber estado aquí hoy con nosotros. Pues gracias a usted también. Y gracias también a todos ustedes, queridos amigos, por haber seguido su programa Donde Dios Llora. Y si desean saber más sobre la situación de la Iglesia en Nicaragua o quieren ayudar concretamente a este país, no duden en contactar con la dirección que van a ver ahora al final en su pantalla. Muchas gracias, que Dios les bendiga y hasta la próxima semana.